Se abre la presente audiencia de vista pública en el expediente número 1490 del año en curso, formado por apelación de sentencia de amparo en la acción constitucional promovida por el señor Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza en contra del Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal del Departamento de Guatemala. La señora Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias para la presente audiencia. Tiene la palabra, señora secretaria. Gracias. Es acto reclamado en el presente amparo el despacho librado al Registro General de la Propiedad de la Zona Central por el Juzgado Primero Pluripersonal de Ejecución Penal del Departamento de Guatemala a efecto que cumpla con realizar la anotación marginal en la finca de su propiedad de conformidad con el numeral romano cuarto de la sentencia de fecha 22 de junio del 2012 dictada por el Tribunal 13º de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo, en su sentencia de fecha 10 de marzo del 2017, consideró: los que integramos esta sala apreciamos que al darle cumplimiento al ordenado por el Tribunal de Sentencia referido, se encuentra dentro de las facultades legales que le corresponde al juzgador. Por consiguiente, la autoridad recurrida actuó de conformidad con las facultades que le otorga la Constitución Política de la República de Guatemala, convenciones y demás leyes ordinarias, tomando en consideración que la autoridad impugnada ha actuado pegada a derecho. En este caso consideramos que actuó en el ejercicio de las facultades legales que le confiere la ley, por lo que este Tribunal Constitucional analiza que no se ha vulnerado de manera alguna los derechos constitucionales del amparista, lo cual no constituye ninguna violación a los derechos de defensa y debido proceso, que el postulante denuncia en virtud de que la autoridad recurrida, al emitir el acto impugnado, lo hizo en el uso de las facultades jurisdiccionales que le otorgan las normas y principios constitucionales, como es la facultad de ejecutar lo juzgado. En ese sentido, el acto reclamado fue dictado conforme a lo preceptuado en los artículos 203, 204 y 211 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 51, 392 y 493 del Código Procesal Penal. En tal virtud, no existe violación constitucional al derecho garantizado del postulante. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que la Honorable Corte de Constitucionalidad ha sostenido el criterio en diversos fallos que el amparo no puede ser utilizado como una instancia revisora, ya que esto sería invadir esferas que le competen a los tribunales ordinarios. De igual manera, ha sostenido el criterio que el amparo no puede ser utilizado como una tercera instancia, en virtud que, de ser así, se vulnerarían normas constitucionales, por lo que la acción de amparo interpuesta por el amparista no puede prosperar, razón por la que no puede ser otorgado el amparo solicitado y en ese sentido debe denegarse, debiendo condenarse en costas al postulante e imponer la multa respectiva a los abogados patrocinantes, debiéndose hacer los demás pronunciamientos correspondientes. Con base en las anteriores consideraciones, el Tribunal de Primer Grado resolvió: deniega por notoriamente improcedente el amparo solicitado por Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza, quien actúa bajo su propia dirección y procuración, y la del abogado Mario Dávila Alejos, quienes actúan en forma conjunta o separada indistintamente. Se condena en costas al postulante Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza. Asimismo, se les impone a los abogados Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza y Mario Dávila Alejos multa de 500 quetzales a cada uno, que deberán pagar en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes de la fecha en que el presente fallo quede firme. En caso de incumplimiento, su cobro se hará por la vía legal que corresponde. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en la presente audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal,
expresar sus alegaciones en forma oral, conforme el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del referido acuerdo, y sin dar lectura a documentos, salvo que para ello se cuente con autorización previa del señor presidente. Concretarse al asunto planteado. Ser breve, conciso y preciso en su exposición. No proferir expresiones irrespetuosas a las partes o a los miembros del tribunal. Y para la exposición de alegaciones, los intervinientes cuentan con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en esta audiencia el apelante y solicitante de la vista pública, el señor Héctor Fernando Gutiérrez Mendoza, quien actúa con su propio auxilio y con el auxilio del también abogado don Mario Dávila Alejos. No sé si van a compartir el uso de la palabra, lo decidirán allí y será el mismo tiempo para ambos, es decir, compartido. De todas maneras, dejo en uso de la palabra al abogado Mario Dávila Alejos. Señores magistrados, muy buenos días. En realidad, yo voy a tratar de ser lo más breve posible. Este amparo se originó como consecuencia de que el licenciado Fernando Gutiérrez Mendoza, propietario de la finca 136, folio 136 del libro 2634 de Guatemala, en el mes de enero, más o menos el 10-11, se enteró de que su propiedad había recibido una anotación, y al investigar la procedencia de esa anotación se había originado por un despacho que había librado el juez primero pluripersonal de ejecución penal, quien estaba ejecutando una sentencia que había sido dictada por el juez 13º de sentencia penal del departamento de Guatemala. Esa sentencia era la que daba origen a ese despacho. Entonces el juez primero lo que hizo fue transcribir el por tanto de la sentencia. Y en el por tanto de la sentencia, en el numeral 4, el juez que dictó el tribunal que dictó la sentencia asentó: quien juzga manda que se anote el documento, porque esa sentencia lo que resolvió fue la falsedad de un instrumento público. Entonces, el Tribunal 13º de sentencia ordenó que se asentara nota marginal en el documento, o sea, la sentencia o el documento que declaró falso. Pero ya en el por tanto del despacho, el juez ya no dijo eso. El juez lo que hizo fue, al dirigirse al registrador general de la propiedad, lo que hizo fue ordenarle al registrador que anotara la finca asentando nota marginal en la finca 5216, folio 88 del libro 983 de Guatemala, lo cual no había sido ordenado en ningún momento por el juez, por el tribunal, cuya sentencia, la parte declarativa, el juez transcribió. En otras palabras, el juez lo que hizo al librar del despacho fue suplir en el por tanto del despacho lo que no estaba asentado en la sentencia. Como la finca propiedad del licenciado Gutiérrez devino de una desmembración de esa finca 52.216, entonces el juez asentó que se anotara esa finca y las que se hubieran desmembrado de esta. Y así fue como fue anotada, se le asentó una anotación de la falsedad de ese instrumento en la finca del licenciado Gutiérrez. Al enterarse de esto, el camino era ir por la vía del amparo, porque se le estaba restringiendo su derecho de propiedad. Lamentablemente nosotros no entendemos qué es el agravio, y el agravio es cualquier daño que se ocasiona en sus derechos o intereses a la persona.
Y aquí el agravio consistió en haber restringido el derecho de propiedad del licenciado Gutiérrez Mendoza sobre su finca, cuando él no había sido parte ni había sido notificado de sentencia o proceso alguno en el cual hubiera tenido él la oportunidad de ser oído y de defenderse. En consecuencia, el camino era interponer el amparo y así se hizo dentro del tiempo. Lamentablemente, la sala que emitió el fallo, en primer lugar, asentó de que se estaba buscando una tercera instancia. En ningún momento se ha tocado instancia, porque lo que originó fue precisamente el despacho, la actitud del juez primero de mandar anotar una propiedad cuando en la sentencia que él transcribía en ningún momento se le mandó a hacer eso. El juez suplió en el por tanto del despacho, vuelvo a repetir, lo que no constaba en el por tanto de la sentencia que él estaba ejecutando. En el por tanto de la sentencia, el juez le mandó que asentara nota marginal en el documento que había sido declarado falso. En consecuencia de ello, fue que la única manera para poder restituirle los derechos al licenciado Gutiérrez era a través del proceso de amparo, puesto que se le restringió su derecho de propiedad consagrado en el artículo 39 de la Constitución. Y la función principal de esta honorable Corte es precisamente defender la Constitución de la República. El juez violó el artículo 2 de la Constitución, violó el artículo 203, puesto que él no cumplió la función que le otorga la Constitución de su potestad como juez, sino que no sé de dónde él sacó, de su mutuo propio, mandar a anotar una finca. Yo le pido a los señores magistrados que analicen bien este caso, porque uno no se puede encontrar explicación cómo es posible que se libra un despacho transcribiendo una sentencia y en el por tanto del despacho cambian y ponen otra cosa. Aquí también el registrador general de la propiedad no debió haber operado ese despacho, lo debió haber devuelto con atenta nota al señor juez para que se explicara por qué, si él estaba transcribiendo una sentencia, el por tanto de una sentencia donde mandaban anotar un documento declarado falso, él estaba mandando ya en el por tanto del despacho a anotar fincas. Y sobre ese aspecto, el registrador general de la propiedad se ha quejado en múltiples ocasiones y a través de los medios de comunicación de que tienen situaciones así, pero los jueces hacen presión, no sé por qué, y entonces ellos operan. Pero el Código Civil es muy claro en que si el documento no llena los requisitos para ser operado legalmente, no se puede operar y debe devolver el documento. En este caso, en ningún momento aparece el número de finca del licenciado Gutiérrez. Solo aparece la finca que fue la finca matriz de donde se desmembró su propiedad. Y el juez tuvo la ligereza de decir que también se anotaran todas aquellas que habían sido desmembradas de esa finca. Yo creo, señores magistrados, y le pido a Dios que los ilumine a ustedes para que ustedes emitan un fallo aplicando el imperio de la ley. Aquí no se busca otra cosa, sino que sencillamente que se le restaure su derecho de propiedad al licenciado Gutiérrez sobre su finca, porque él no ha sido parte en ningún proceso, él no ha sido notificado de sentencia alguna. Y el mismo juez que informa al Tribunal de Amparo le hace ver que las partes en este proceso de ejecución han sido el Ministerio Público, la persona que fue condenada con motivo de esa sentencia dictada por el Tribunal 13º de Sentencia Penal, y el abogado defensor de parte de él, y de ahí ninguno. Luego tenemos nosotros el artículo 152 de la Ley del Organismo Judicial, que es clarísimo, que se refiere a los terceros inauditos. Una persona que no puede afectar una sentencia
a alguien que no ha sido oído, citado y vencido en proceso y haber tenido la oportunidad de defenderse legalmente, que es el caso de él. Si él no fue notificado, si él no tuvo conocimiento, si él no fue parte en el proceso, en ningún momento podía, pongamos, el juez mandar a anotar y a restringir el derecho de propiedad del licenciado Gutiérrez. Yo les agradezco, señores magistrados, y vuelvo a repetir que yo le pido a Dios que les dé la iluminación para que ustedes cumplan esa misión que Dios les ha encomendado, porque por eso están ustedes aquí, y que apliquen el imperio de la ley. El imperio de la ley sería revocar esa sentencia y dictar la sentencia que, de acuerdo con el criterio de ustedes, corresponde a fin de que se levante esa anotación que afecta el derecho de propiedad del licenciado Gutiérrez. Muchas gracias, señores magistrados. Pregunto si en el tiempo que falta el licenciado Gutiérrez va a hacer uso de la palabra o ya no. Muchas gracias, señor presidente. Le dejamos en el uso de la palabra. Gracias. Únicamente, señor presidente, señores magistrados, quiero manifestar, como ya lo dijo mi antecesor, el licenciado Mario Dávila, yo jamás he sido parte en ningún proceso penal, en ningún proceso civil o administrativo. Y en el caso de la ejecución de la sentencia del juez 13º, tampoco lo fui. El agravio en sí es la afectación de mis derechos. No encierra el despacho en sí que se mandó, sino la circunstancia de que jamás fui citado, oído y vencido en proceso legal. Por eso, reiterando las palabras del licenciado Dávila, solo ruego que Dios los ilumine para resolver esta situación que ya data de hace 10 años, con 2 amparos anteriores por la misma situación. Solamente, señores magistrados. Para servirle. Para continuar, dejo en el uso de la palabra al abogado Edgar Arnoldo López Straub, quien comparece con su propio auxilio. Gracias, señor presidente, señores magistrados, señora secretaria, licenciado Gutiérrez, su abogado defensor, Ministerio Público, buenos días. Vengo en representación del señor Javier Laipán, que es el propietario del bien inmueble afectado en esta oportunidad. Este terreno le fue robado hace 20 años. Llegaron al extremo de ponerle 2 granadas que lo hizo irse del país. Yo en ese entonces era el asesor jurídico de la Embajada de Taiwán y por medio de la Embajada resulté como abogado de este asunto. Y hasta la fecha ya no soy asesor de la Embajada, pero me mantengo como abogado de él. En realidad, a él le robaron su terreno. Desgraciadamente hay una mafia en todo esto. La escritura que se hizo por medio de la cual le robaron, el abogado ya había muerto, pero estaba en el registro, en el archivo de protocolos. Le sacamos copias y todo. Después, como por encanto, desapareció del archivo de protocolos dicha escritura, pero nosotros tenemos 3 certificaciones todavía de que la finca sí existía, que el abogado había fallecido antes. Continuando, él se tuvo que ir del país porque lo amenazaban de muerte y me quedé a cargo del asunto. Se les ganó primero un juicio civil y hasta ahí comparecieron los propietarios porque desmembraron las fincas y vendieron los terrenos. Entonces, al juicio civil, la verdad, pues no se les notificó porque en el registro de la propiedad no aparecía que habían desmembrado la finca. Entonces solo se le notificó. Se llevó el juicio contra el supuesto comprador de la finca y se ganó el asunto.
Entonces, hasta ahí comparecieron las personas que habían comprado las desmembraciones. Ahí compareció el licenciado Fernando Gutiérrez y se fue nuevamente a un amparo. Entonces, no es cierto lo que dice la parte que presenta el amparo. Lo que resolvió la Corte de Constitucionalidad era que se les diera, que se les notificara a todas las partes y que entonces quedaba firme el fallo. Entonces nos fuimos a la parte penal, fueron notificados todos. El licenciado, consta que el licenciado Gutiérrez se presentó a declarar 2 veces al Ministerio Público, pero como táctica decidieron no comparecer a todo el proceso penal. Se dictó sentencia. La juez 13ª condenó al señor de apellido, bueno, al que se robó el terreno, y dentro de la prueba estuvo un señor de apellido, el chofer de él, que fue al que utilizó, al que le vendió el terreno, y ya con eso vendieron los 10 terrenos, y 11 con el que dejaron de terreno original. No quisieron comparecer al proceso penal. Yo platiqué varias veces con el licenciado Gutiérrez. Me dijo que no les interesaba participar porque ellos iban a tener otras tácticas. Así llegó, se dictó sentencia y se logró la condena de él con la declaración de su chofer, que dijo que efectivamente a él lo habían utilizado, que él no era dueño de nada y que él podía devolver el terreno. Cuando se dictó la sentencia, vuelven a comparecer los 10 señores que compraron terrenos y plantearon amparos. Excuso decirles que se ganó en la sala 4ª de apelaciones el amparo y declaró sin lugar lo expuesto por ellos. Sin embargo, cuando vino aquí a la Corte de Constitucionalidad, la Corte dijo que el fallo estaba bien, que lo que tenía que hacerse era darle la oportunidad desde lo civil para mejorar la situación de este asunto y que se platicaran en la parte civil. Y como medida precautoria para garantía de mi cliente Javier Laipán, se ordenaba, está en el inciso 5º del fallo del amparo emitido en la sentencia del amparo número 1390-2014 y acumulados 1391, 2014 y 1392. Ahí se encuentra la orden que da esta Corte de Constitucionalidad de que preventivamente se ordene la garantía para mi cliente de que se ordene al registro de la propiedad, que las propiedades quedaban inamovibles hasta que arregláramos la situación civil. Esto regresó al juzgado 13º, pero en la misma sentencia se dice que
el juzgado 13º no puede enviar aquí o enviar al registro de la propiedad, y lo envía al juzgado primero de ejecución, que es quien tiene que ordenar que se trabe ese embargo. Eso se hizo, estuvo presente el Ministerio Público y se ordenó que se trabara el embargo. O sea que es falso lo que se dice que es con un fallo de un juzgado. No, es un fallo emitido por la Corte de Constitucionalidad. A mí me preocupa que estemos en esta situación. Por un lado, como táctica dilatoria, está bien, pero el tiempo que estamos perdiendo, la anarquía que sigue cayendo en este país, porque aquí lo que se tiene que hacer es respetar un fallo constitucional. Yo no creo que ustedes, es más, ni siquiera traje memorial por escrito ni presenté mayor prueba en el juzgado, y quería que esta vista fuera pública para hacerles ver, señores magistrados, que es un fallo constitucional, es un fallo que ustedes ya no pueden tocar, porque fue la anterior Corte de Constitucionalidad y más de alguno de ustedes firmó ese fallo. Yo les pediría que vean si es mentira lo que yo les estoy diciendo, que revisen si el licenciado Gutiérrez no declaró en el Ministerio Público, la copia que tienen aquí, que vean si lo que yo les digo, que fue la Corte de Constitucionalidad la que emitió el fallo, no fue un juzgado. Los juzgados lo único que cumplieron fue la orden emitida por la Corte de Constitucionalidad, y estuvo presente el Ministerio Público, y si vemos el CD, oímos el CD, de acuerdo con lo que había dictado en sentencia la Corte de Constitucionalidad, el mismo Ministerio Público pidió que se ordenara que se enviara la anotación al registro de la propiedad. Entonces, señores magistrados, ¿qué estamos haciendo? Ahora me recuerdo de una novela judía, Quo Vais, ¿hacia dónde vamos con el derecho? Yo creo que tenemos que ser ya un poco serios. Tenemos que ver qué es lo que hay, no estarnos dejando llevar por situaciones que son ilógicas y que están fuera del contexto de derecho. Este fallo no es de un juzgado, les reitero, es de la Corte de Constitucionalidad. En su inciso quinto está. Yo les pediría que lo analicen, lo estudien. Y yo sí me sorprendí que le dieran trámite, porque creí que esto lo iban a declarar in limine, fuera de todo derecho, porque esto no tiene asidero legal. Esto es solo perder tiempo, quitarles tiempo a ustedes y ganar, como les explico, 18 a 20 años tenemos de que sucedió esto, y con cuestiones jurídicas que yo he respetado, porque soy respetuoso del derecho, se han venido dando toda esta serie de situaciones que no es posible que se continúe. Y ya la Corte de Constitucionalidad confirmó que la propiedad fue robada, que esto se vaya a lo civil para que se determine cuánto es lo que tienen que cancelar. Yo, con toda la gentileza, he ido a buscar a varios de los afectados, porque para el interés de mi cliente sería mejor no hacerlo, sino que esperar los fallos. Pero yo me he abierto
he ido a buscar, en cuenta he estado en algunas oportunidades en la oficina del licenciado Gutiérrez, que le encontremos una salida al problema, que se pague, porque tampoco va a perder mi cliente después de 20 años de eso, de haberse tenido que ir del país, de haber tenido que cerrar 2 restaurantes que tenía de comida, hacer una nueva vida en Estados Unidos. Ahora, el señor, mi cliente Javier Laipan, dejó de tener la protección de la Embajada de Estados Unidos, de la Embajada de Taiwán, porque prefirió hasta perder la nacionalidad guatemalteca y volverse, se nacionalizó norteamericano. Tiene un gran miedo de estar viniendo a Guatemala. Sin embargo, yo les pido que analicen el fallo que emitió la Honorable Corte de Constitucionalidad y que vean y que comprendan qué es lo que hay realmente ahí. Y no es fallo, reitero, porque ellos insisten que es un fallo de un juzgado, no es fallo de juzgado, es fallo de la Corte de Constitucionalidad. Eso, de ahí la sentencia emitida por el juzgado segundo, la sala segunda de instancia penal, está pegada a derecho. Y nosotros, los abogados que llevamos este asunto, no planteamos ningún recurso, sino que nos adherimos a la prueba presentada por ellos, porque ahí está todo. Y hoy me hago presente, y qué bueno que ha sido la vista pública para poder expresarme en público y decirles la veracidad de las cosas. Si les analicen, vean. Le informo que su tiempo está concluyendo, si tuviera la bondad de darnos sus conclusiones. Mi conclusión es que se declare sin lugar el amparo planteado porque no tiene ningún asidero legal. Es la única conclusión que tengo en base a toda la prueba que hay. Muchas gracias. A continuación, dejo el uso de la palabra al abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su propio auxilio en representación del Ministerio Público. Señor presidente, honorables magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, secretaria general, abogados y notarios de esta sala de vistas, tengan todos ustedes muy buenos días. La Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, la cual represento esta mañana, comparte el criterio emitido en la sentencia de fecha 10 de marzo del año 2017, emitido por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en esa oportunidad en Tribunal Constitucional de Amparo, por medio del cual deniega el amparo solicitado al considerar que la acción constitucional de amparo no es instancia revisora y no se puede constituir en instancia revisora porque no se observa de lo actuado ninguna violación a ninguna garantía constitucional. En este sentido, la Honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que no causa ningún agravio de relevancia constitucional el actuar de la autoridad impugnada al actuar apegada a derecho. En sentencia de fecha 29 de agosto del año 2012, dictada dentro del expediente 4756-201, esta Honorable Corte indica que el agravio debe ser demostrado inexcusablemente para que pueda ser otorgada la acción constitucional de amparo. Debe ser demostrado para que sea viable
la acción constitucional de amparo. En el caso que nos ocupa, esta Fiscalía advierte que la autoridad impugnada actuó de conformidad con lo normado en el tercer párrafo del artículo 392 del Código Procesal Penal, el cual indica que cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará a inscribir en él una nota marginal sobre la falsedad con indicación del tribunal del procedimiento en el cual se dictó la sentencia y de la fecha de su pronunciamiento, situación que acaeció en el presente caso, razón por la cual no puede causar agravio que la autoridad impugnada mandó a dictar este libramiento de anotación, lo cual fue cumplido con la autoridad impugnada y lo cual constituye el acto reclamado en esta acción constitucional de amparo. Entonces, esta Fiscalía no advierte la comisión de ningún acto de autoridad que cause agravio, dado que el acto que se acusa como acto reclamado fue emitido en el cumplimiento del ejercicio del cumplimiento de la ley, según lo normado en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual no advierte la comisión de ningún agravio de relevancia constitucional, y siendo el agravio un presupuesto indispensable de la procedencia de la acción constitucional de amparo, en su ausencia es inviable, razón por la cual, con el debido respeto, solicita a esa honorable Corte de Constitucionalidad que al dictar y o emitir sentencia se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto y en consecuencia se confirme la sentencia de primera instancia y se deniegue la acción constitucional de amparo promovida. Muchas gracias. Luego, presente audiencia.